Hola, nosotros somos Luis Barrier y Emilio Rodríguez. Yo soy químico y nanotecnólogo de profesión y Emilio es bioquímico y biólogo molecular. En esta nueva sección de los Rodríguez nos embarcaremos en una nueva aventura, a la luz de una vela. Comenzamos. Ahora sí, buenas noches. ¿Qué onda, Tole? Parezco vato de microbús haciendo ese tipo de referencias. Buenas noches, raza. Buenas noches, banda. Sí. Ah, ¿cómo estás? Ya, ¿qué tal tu día de hoy? Yo ya te platiqué hace rato mi día, tú casi no me Sí, platicaste nada. no, y no queremos volver a tocar esos temas porque lo que queremos es desinhibirnos del estrés de estos días y del trabajo pendiente, pero bastante bien. Literalmente en cuanto me levanté, lo primero que hice fue ponerme a leer los capítulos que faltaban, subrayar y como siempre hacer mi guía de biología molecular 2 para el Bueno, pero programa. esta ya está más decente, o sea, esto parece más un temario, ¿sabes? Sí. La otra parecía como la pregunta y respuesta. Sí, sí, sí. Esta vez vamos otra vez a abarcar 4 episodios bastante interesantes, bastante complejos, pero creo que, pues si lo logramos con el episodio pasado, en que no nos tardamos mucho, de hecho quedó de una muy buena longitud, entonces supongo que vamos a poder hacer esto una vez más. Eh, de hecho, con el capítulo 9, que es con el que vamos a comenzar, vamos a abordar los siguientes 4 capítulos de los descubrimientos de los científicos. El capítulo 9 está bastante más relacionado con lo que habíamos visto en el episodio anterior, en donde hablamos otra vez un poco sobre hormesis y autofagia, solamente que ahora en el contexto de las mitocondrias, que ahorita hablaremos un poco más sobre qué son las mitocondrias, de dónde vienen y sus implicaciones con el envejecimiento. Entonces siento que podremos darle una revisión bastante rapidita y por encimita del capítulo 9 para empezar a meternos con el capítulo 10 en donde la cosa se pone mucho más interesante. Sí, está muy loco. Algo muy irónico es que hayas dicho que hoy también leíste el libro, porque suponía que ambos lo íbamos a leer ayer, Sí. y ambos claramente no lo leímos ayer. En efecto. Y de hecho lo sospeché, ¿sabes? Cuando nos dije a los dos que bueno, no grabamos mañana, pero mañana nos comprometemos a leer lo que tenemos que leer. Yo también lo pensé, dije, ninguno de los dos va a leer nada hasta el siguiente día, el mero día que vayamos a grabar. Claro que sí, como debe de ser, como estudiante de facultad, ¿no? Así es, hasta el mero día. Ah, así entregué muchos proyectos y salieron muy bien, ¿eh? Sí, sí, sí. Y bueno, pues hablando un poco del capítulo 9, pues vamos metiéndonos un poco más al tema, ¿no? Vamos a empezar hablando por qué es la mitocondria, ¿no? Este organelo que básicamente produce la energía dentro de las células. El capítulo 9 empieza a abordar como su historia, ¿no? De que de alguna forma una bacteria, y ya, de alguna forma la bacteria consumió una clase, no sé si de organelo, célula o un equivalente que conforme pasó el tiempo se fue convirtiendo en su propio organelo, ¿no? Y así es como, bueno, las células han adquirido los diferentes organelos. ¿Cuáles y cuántos? No sé exactamente. Para eso está el biólogo molecular. O sea, como mencionas, las mitocondrias son un organelo dedicado a eso, ¿no? Es como de hecho, el título del capítulo es El terror de la biología de secundaria, ¿no? Regresando Claro, a cuando le enseñan a uno qué son las mitocondrias, ¿no? Como hay una frase clásica, ¿no? Que prácticamente son como, pues esta maquinaria energética, ¿no? Produce claro. energía. Y sí, la teoría sobre el origen de las células eucariotas, o sea, de las células, se le dice, o sea, significa literalmente núcleo verdadero, que tienen estos organelos, se le llama la teoría endosimbiótica. Y bueno, lo que ocurrió es que hace millones de años, una célula que carecía de mitocondrias fagocitó o engulló a un tipo de bacterias. O sea, los ancestros de las mitocondrias son las bacterias púrpura, y esto pasó también con los cloroplastos, que sus ancestros son cianobacterias. Ok. Que los humanos no tenemos cloroplastos, eso los tienen las plantas, son los encargados de llevar a cabo la fotosíntesis. Ujú. Este, entonces, bueno, se engulleron estas bacterias que eran capaces de llevar a cabo un conjunto muy particular de reacciones químicas y ahorita tenemos como dos
dos supuestos. Uno es que esta célula engulló a la bacteria y otro es que más bien la célula fue infectada por la bacteria. Y en algún momento entraron en este estado simbiótico, es decir, en el que están como compartiendo la vida y de una manera en la que la bacteria se veía protegida del medio por estar dentro de la célula y la célula se beneficiaba de la producción de energía de estas bacterias debido a su metabolismo. Actualmente las mitocondrias, o sea, muchos de del genoma de las mitocondrias, porque las mitocondrias tienen su propio genoma, ha migrado al como tal genoma celular. Y entonces ahí hay una relación entre señalizaciones y productos de genes entre núcleo y mitocondria. Esto es similar a los cloroplastos, pero si no me acuerdo, si recuerdo bien, me parece que el genoma de los cloroplastos prácticamente no ha migrado. La verdad es que no estoy seguro, desconozco mucho sobre biología vegetal, pero bueno, en esencia es eso. Las mitocondrias producen energía, son las que llevan a cabo como tal la respiración celular y ya, bueno, mencionamos un poco acerca de su historia. Pero entonces, por qué nos interesan las mitocondrias relacionadas con todos estos aspectos del envejecimiento? Porque básicamente, pues al ser un organelo, bueno, se ha descubierto según el libro que también hacen mitofagia, ¿no? Es el equivalente como a la fagocitosis y se limpia sobre sí misma, pero en este caso, pues las mitocondrias se consumen, ¿no? Y resulta ser que entre más fagocitada sea, si mal no recuerdo, ahorita me corrige si no, pues peor nos va, ¿no? O sea, sí, ¿no? Esa era la relación. La relación como hemos visto con otras moléculas o otros mecanismos moleculares, es que igual las mitocondrias también se atrofian con la edad. Entonces, al envejecer, nuestras mitocondrias van perdiendo esta capacidad de llevar a cabo sus funciones y esto está relacionado con un deterioro en nuestras células y el envejecimiento, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, las mitocondrias experimentan también la hormesis, que fue lo que discutimos el episodio pasado, y Ujú. también, pero también están sujetas a la autofagia. En este caso se le llama mitofagia solamente porque se refiere a las mitocondrias, ¿no? Contexto. Ujú. Es decir, las mitocondrias también están sujetas a este mecanismo celular. Como estas mitocondrias también están relacionadas justamente con la respiración celular y captación de oxígeno, alguna vez hablamos sobre esto cuando les mencioné que si vives en un lugar muy alto y luego vas a la playa, tienes, digamos que más mitocondrias de las que necesitas porque hay Ujú. mucho más oxígeno en la atmósfera y entonces esto te da como un pequeño boost, te bufea durante unos 2, 3 días hasta que se regulan otra vez los niveles de mitocondria en células con el ambiente, la atmósfera en la que te encuentras. Que también importante que la cantidad de mitocondrias que hay en diferentes tipos de células también varía. Si necesitas muchas más mitocondrias en una célula de un músculo que en la célula de la piel, ¿no? Ah, Porque, sí, bueno, porque sí, por la energía, ¿no? O sea, a final de cuentas, la piel, pues no es como que haga, o sea, sí, la función es la cobertura, ¿no? Pero no es como bueno, el libro menciona el ejemplo del corazón, ¿no? Las células cardíacas tienen muchísimas, es la célula con más mitocondrias por toda la cantidad de energía que utiliza, ¿no? Y también esta parte de la hormesis que mencionaba que las células podían seguir haciendo la mitofagia a lo largo de los años a través de dos mecanismos de hormesis muy básicos, que básicamente es o exponerse al frío extremo, nadar en hielo, o sí, hacer ejercicio, ¿no? Lo que lleva diciendo el libro todos los capítulos. O sea, no necesitas medicinas, ni fármacos, ni nada, es haz ejercicio. sí, sí, sí. El por qué es muy importante esta parte de la autofagia relacionada con las mitocondrias, porque como lo mismo, ¿no? O sea, se van atrofiando estas mitocondrias y queremos seguirlas reciclando, ¿no? Y seguir teniendo mitocondrias como que puedan, que estén en su mejor estado. Por lo tanto, los reforzadores de la autofagia que mencionamos también la vez pasada, como la espermidina, pues también tienen un impacto importante en las mitocondrias. Y sí se ha visto que la espermidina también ayuda a prolongar la vida de ratones relacionado con este hecho de que promueve la mitofagia, ¿no? Finalmente, para ya dejar a un lado este tipo de temas, pues bueno, también se han identificado algunos compuestos, además de la espermidina, como la urolitina A, que incrementa la mitofagia.
la cual también, bueno, se ha visto que incluso administrada a personas mayores incrementa la mitofagia en sus músculos y que eso también pasa en ratones, además de estimular como tal la división mitocondrial, así que se sigan generando más mitocondrias, ¿no? Ujú. Eh, no hay como ningún alimento que te la proporcione como tal, la urolitina A, pero hay precursores de estas en frutas como granadas, frambuesas o semillas como las nueces, en forma, o sea, cuando decimos que es un precursor, significa que requiere que haya una reacción química sobre ella para que se transforme entonces finalmente en la urolitina A. Entonces tenemos una versión como que digamos que no transformada de ella, podemos encontrar en algunos alimentos. También, de hecho, algunas de las bacterias intestinales de nuestro, ¿cómo se le llama esto? ¿Cómo se le llama a todo el conjunto de bacterias que viven en simbiosis con nosotros en nuestro cuerpo? Al... Se me fue el nombre. El bio. Bueno, no importa. Eso, Bueno, la también cosa esa. sí, hay algunas bacterias en nuestro intestino que pueden convertir estos precursores en urolitina A. El problema es que, pues, se sabe que toda esta colección de bacterias que tenemos cambia entre personas, pues no todos las tienen, como lo único malo. Y bueno, finalmente recordarles que también las mitocondrias, además de llevar a cabo la respiración celular, también están implicadas en la señalización de apoptosis, que eso es el suicidio celular. O sea, cuando una célula está atrofiada o parece ser que algo mal está pasando, una de las respuestas a eso es no me voy a esperar a que se termine de atrofiar o no me voy a esperar a saber si está bien o está mal. Se desencadena una señalización que hace que la célula muera, se marque para morir, se muera. Entonces, y bueno, y también están relacionadas con el sistema inmune, actuando como señalizadores de algunos patógenos, al parecer. Eso no lo tengo muy claro, no estoy muy familiarizado con el tema. Pero bueno, en general es Bueno, eso. ujú, pero haría sentido, ¿no? Porque el hecho de que se meta algún virus, que la célula diga, bueno, reconocí un agente extraño y siento que me voy a hacer algo malo, ¿no? Mejor me muero antes de que contamine a los demás. Sí, 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 claro, tiene mucho sentido. Ujú. Y bueno, de ahí pasamos al capítulo 10, que son las aventuras de la inmortalidad, y comenzamos con un relato un poco extraño, que a mí la verdad es que sí me causó mucho cringe cuando lo leí, que se menciona que en el 51 estaba una mujer de treinta y tantos años, 31, llamada Henrietta Lacks, ¿no? Que según ella iba a tener, creo que un embarazo y resultó que era cáncer, ¿no? De cuello uterino. Pero eso no es lo sorprendente es que la señora falleció y sus células, cuando estaban haciendo, creo que la autopsia, seguían Una vivas, biopsia. una biopsia, perdón, una biopsia, seguían vivas y siguieron estando vivas De a lo hecho, largo de siguen los años. vivas hasta la fecha. Sí, o sea, eso es lo que me causa cringe, que esas células se siguen utilizando en estudios acerca del cáncer y bueno, ahorita vamos a entrar acerca de telómeros, ¿no? Y de la inmortalidad del cáncer. Pero me causa mucho cringe porque estás hablando que del 51 han pasado, son 72 años desde que pasó eso y seguimos teniendo sus células vivas. Sí, de O sea, hecho, fue todo un tema, un problema ético, ¿no? Porque no se le avisó ni a la familia ni a la misma Henrietta Lacks que habían tomado, o sea, que se habían quedado con estas células y que después habían empezado a hacer investigación con ellas para seguir trabajando con toda esta cuestión del cáncer. Fue hasta, de hecho, creo que como 50 años después, algo así, pero fueron muchos años después hasta que y estos investigadores, y creo que era en especial una institución, pues como que sí pidió perdón, ¿no? Por el haber hecho esto sin ningún planteamiento ético, ¿no? O sea, fue, mira lo que encontramos, mira todo lo que podemos aprender de esto y así se fue, ¿no? O sea, y vale madre lo sí, que piense la gente, ¿no? muchas Y, gracias por la información, ¿no? ajá. Y estas células son muy famosas, tal vez las hayan escuchado, se les dice las HeLa, o sea, HeLa, las HeLa cells, ¿no? Bueno, no sé si les digan, ya sí siempre lo leo en los artículos. Y Ok. sí, pues son estas células cancerígenas inmortales que hasta la fecha se siguen utilizando para estudiar muchos diferentes tópicos, obviamente incluido el cáncer, pero también muchos aspectos de virología, o sea, se utilizan estas células, las infectas cuando estás estudiando algún patógeno como virus, utilizas estas células para infectarlas.
y bueno, demás tipos de investigaciones relacionadas con la biomedicina. Ahorita vamos a regresar con un poco con estas células, pero viene algo bastante interesante. De hecho, me gusta mucho la manera en que hace el ejemplo el autor con las agujetas, ¿no? Acerca Ah, claro. de qué son los telómeros y todo esto. No sé si nos pudieras compartir el ejemplo. Bueno, básicamente te muestran como esta parte de, si alguna vez, si son tan viejos como nosotros, se acordarán de alguna caricatura que se llamaba Phineas y Ferb, algo llamado el acetato, que tenía su propia canción. Básicamente, pues el acetato en este caso funciona como lo que funcionaría para para comprimir la agujeta. El telómero básicamente es la forma en cómo se comprime, vamos a decirlo como las cadenas de ADN, la forma en que se almacenan, ¿no? Y de hecho es por eso que nuestros genes son tan diversos, entre comillas, y caben en tan poco espacio. Bueno, esto tiene que ver con Bueno, temas de no, química, ¿no? A ver, ahí echa. creo que confundiste con las histonas, ¿no? Ajá, cierto, Las histonas son las es que el cúmulo, nos ayudan a regular como la compactación del genoma. ¿va? Los telómeros son más bien estas secuencias que se encuentran hasta el final. El ejemplo que manejaba el libro son el de unas agujetas, en donde si uno ve las agujetas de cualquier tipo de zapato o tenis, ves que tienen como un plastiquito al final o no sé de qué sea, ¿no? O Sí, el sea, acetato, ajá. Y esto evita que se deshilache, ¿no? Los extremos de las agujetas, se claro, deshile. Entonces, digamos que si pensamos en el DNA como una agujeta, los telómeros son estos extremos que son repeticiones de la misma secuencia de nucleótidos en tándem, así como una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, que no contienen información codificante, o sea, no codifica para nada, no son genes. ¿Y esto qué evita? Bueno, la cuestión es que cada vez que una célula va a través de un ciclo de replicación y se divide y vuelve a formar una nueva célula, durante este proceso se va recortando, o sea, es como inherente al proceso de replicar el genoma, se van recortando un poco, un poco, un poco y se va haciendo más pequeño el DNA. Entonces, estas repeticiones están para que justamente lo que se corte sea DNA que no codifica para nada, ¿no? O sea, no te va a estar ahí interrumpiendo un gen, ¿no? Interrumpiendo algo que sea importante. La cuestión es que esto, conforme van pasando los años, pues cada vez se va cortando más, ¿no? Estos telómeros, estos extremos se van haciendo cada vez más cortos conforme vas creciendo. Y pues esto aparentemente también está relacionado con el envejecimiento. ¿Por qué? Porque ya cuando ya llega como ese límite en el que ya te acabaste los telómeros en tus células, entonces las células ya, me parece que si no se suicidan, o si no sufren, si no entran al mecanismo de apoptosis, es cuando después entran a lo que vamos a hablar después, que es estado de senescencia celular, pero todavía no nos adentraremos en eso, ¿no? sí, pues de hecho, Aquí, bueno, ujú, ajá, el libro menciona esta parte del límite de Hayflick, ¿no? Que es básicamente qué tanto se puede acortar este telómero durante la división celular, ¿no? Antes de que, pues, se induzca al suicidio de la célula, ¿no? Y de ahí, pues, sale la parte de Liz Parrish, que es, una, no recuerdo si es de Estados Unidos, me acuerdo que sí, o al menos que venía de Estados Unidos por la parte de la FDA, ¿no? Que al descubrir como este mecanismo quiso intentar pues alargar sus telómeros, pero como sabía que la FDA la iba a truncar en sus posibles experimentos, decidió irse hasta Colombia, lo más lejos posible de la FDA con la finalidad de realizar estos experimentos sobre ella misma. Y que parece ser que en primera instancia resultaron, o sea, se alargó un poco el telómero, pero pues todavía queda esta parte de qué va a pasar después, ¿no? retomando un poco lo de la telomerasa, digo, bueno, de los telómeros, justamente es una proteína. La telomerasa es la encargada de sintetizar los telómeros, pero esta solamente se encuentra activa durante las etapas tempranas del desarrollo. ¿Por qué? Porque, bueno, cuando estamos justamente formándonos a partir de un óvulo fecundado, se requieren muchísimas división celular, ¿no? Entonces, durante ese tiempo, la telomerasa está activa para evitar, ¿no? O sea, se siguen extendiendo estos telómeros porque si no, pues nos moriríamos antes de siquiera habernos formado, ¿no? Debido Ujú. a esa división así en masa de muchísimas células y demás procesos, ¿no?
justamente este límite de Hayflick, no sé cómo se pronuncie, pues Supongo es que algo así. lo que nos indicaba, ¿no? O sea, las células no son inmortales y de hecho antes se pensaba que sí lo eran, de que podían seguirse replicando indefinidamente y no es así. Entonces regresamos con las células HeLa, ¿no? Las de Henrietta, que estas sí son inmortales, ¿no? Y entonces, Dios. bueno, ¿qué pasa ahí, no? Y dato muy interesante, o sea, el cáncer de Lax, de Henrietta, lo provocó el VPH-18, que es un virus del papiloma humano, que es la principal causa de cáncer de cuello uterino en el mundo, ¿no? Todavía. Ujú. Entonces, la infección por VPH activó el gen de producción de la telomerasa, es decir, le activó este gen que en adultos, bueno, no sé desde qué momento de la etapa de la vida ya está inactivo, ¿no? Y entonces o sea, el virus le proporcionó a estas células la capacidad de seguir alargando los telómeros y dividirse una y otra vez sin límite, ¿no? Entonces, si tú agarras una célula HeLa y le bloqueas la telomerasa, entonces sí, estas células ya pierden esa capacidad de ser inmortales y vuelven a morir como le ocurrió a sus antepasadas, ¿no? Entonces, un dato interesante, estamos compuestos por cerca de 77 billones de células, el cuerpo de un ser humano adulto. Aquí siempre es un problema, no me gusta nunca cuando se utiliza la palabra billón, porque tengo entendido que un billón no es lo mismo en español que en inglés. O Ah, sí, sea, acá serían que 76.000 millones. no sé, o sea, que sea billón creo que significa que es 10 a la 12, o sea, un tera, ¿no? Ujú. Sí, acá Pero, en mexicano es 1.000 millones, un billón gringo, ¿no? pero bueno, ahí lo pueden googlear, ¿no? Número de células en notación científica. Creo que sí es por 10 a la 12. Eh, Nice. entonces, bueno, como tratando de retomar justamente el caso de esta mujer que extendió satisfactoriamente sus telómeros. Entonces es como pues, la pregunta, ¿no? De si la inmortalidad de las células también provoca la inmortalidad del organismo. No es lo mismo. Porque si fuera así, pues entonces solamente con que impidiéramos el acortamiento de los telómeros podríamos vivir más años, ¿no? Sin embargo, como pasó con el caso de Henrietta, que esté la telomerasa activa en un momento en el que no tiene que estar activa, como obviamente la etapa adulta, por ejemplo, está muy relacionado con el cáncer. De hecho, la mayoría de los cánceres lo que hacen es que inducen la activación de este gen para que siga produciendo telomerasa y esto es lo que les permite seguir creciendo y formando pues, estos tumores. Entonces, digamos que más bien el planteamiento no es como per se activar la telomerasa y esperar que esto nos ayude a vivir más años, sino como digamos que activarla en pequeñas dosis durante pequeños periodos de tiempo, solamente para darnos un pequeño boost de alargamiento de telómeros, sin llevarlo a un problema en que pudiese desencadenarse en cáncer, ¿no? Pero Ujú. esto todavía no, o sea, todavía no hay como una manera segura de hacerlo, así que pues no vale la pena todavía, ¿no? Además de cáncer, también está relacionado con todas las demás enfermedades del envejecimiento, como cardiovasculares o incluso Alzheimer. Claro. Entonces, pues decimos, ¿no? Se ha intentado hacer esto, pero todavía no está, digamos que controlado así preciso para que digas, ok, solamente me voy a alargar un poco los telómeros, esto me va a dar, le va a dar más vida a mis células sin que se atrofien. Todavía no estamos en ese punto, ¿no? Sí, no, aparte, es difícil, o sea, lo que hablábamos, los mecanismos para simplemente llegar al lugar en donde tiene que llegar, es todo un tema. O sea, nada más el mecanismo de transporte y el mecanismo de acción, que es otro tema, ¿no? Que no se vaya degradando y que llegue en los porcentajes que tiene que llegar, porque ves que los medicamentos también llegan a veces en un 10-15% donde tienen que llegar. Y por eso es más efectiva la inyección. También. Y Ujú, aquí viene un aspecto bien importantísimo, que es desde la perspectiva evolutiva de esto, que es, como dice en el libro, ¿no? Probablemente la naturaleza ya haya sopesado las ventajas y desventajas de modificar el equilibrio entre envejecimiento y cáncer, ¿no? Pensando en ujú, esto de los telómeros, y que entonces haya sido seleccionado que, digamos que vale más la pena el envejecimiento que aumentar la probabilidad de contraer cáncer debido a una telomerasa como activa a lo largo de toda nuestra vida, ¿no? ujú. Mm. Igual, pues, creo que a la naturaleza no les es factible decir, ah, bueno, pues me replico por siempre y tengo cáncer y hago descendencia de cáncer, ¿no? O sea, es Bueno, como muy tonto. si Ujú, en el caso de cánceres hereditarios. También hay otro aspecto bien interesante y muy importante es que la telomerasa no funciona igual, bueno, los telómeros y la telomerasa
no tienen como que su biología no se comparte entre las especies. ¿Qué significa esto? Esto significa, por ejemplo, los ratones tienen telómeros mucho más alargados y me parece que la telomerasa está activa durante toda su vida. Sin embargo, los ratones viven muy poco tiempo, ¿no? O sea, si fuera solamente el alargamiento de los telómeros, esperaríamos que los ratones vivieran mucho más que los seres humanos. Y Sí, estamos muy lejos de eso, ¿no? Hemos mencionado que viven aproximadamente 4 años, condiciones incluso de laboratorio, ¿no? Entonces, el también entender como la biología humana de los telómeros y la telomerasa es como difícil extrapolar un estudio en ratones cuando la biología de sus telómeros actúa de una manera distinta. claro. Y el último como dato que sí me gustaría compartirles, dato curioso, es que una vez se hizo un estudio sobre esto con unos astronautas, bueno, unos gemelos, uno de ellos era astronauta y estuvo un tiempo o sea, en el espacio, en una de las, ¿cómo se llaman estas cosas? Un Las, transbordador, bueno, es una misión espacial, una básicamente. estación espacial. Ujú. O sea, estuvo un tiempo ahí y regresó y se estuvieron haciendo estudios entre los dos hermanos durante todo ese tiempo. Y respecto a los telómeros, se observó que mientras estaba en el espacio, eh, los telómeros se alargaron, pero en cuanto regresó a la Tierra, volvieron a reducirse y terminaron siendo mucho más cortos que antes de lo que había, de como los tenía antes, ¿no? Entonces, eso fue como, le generó como un tipo de desequilibrio que en un momento pareció como una ventaja, pero al regresar a la Tierra esto como que se revirtió y peor, ¿no? Entonces, bueno, dice, ¿no? Tal vez la fuente de la juventud sea un viaje al espacio solamente con un ticket de ida, ¿no? O sea, no vas a poder regresar porque si no te va a ir peor. El meme de un cangrejo. ¿Qué lo motivó? El dinero. Así La, es. la- la verdad es que esta parte del desequilibrio es, bueno, o sea, viajar al espacio es muy padre, ¿no? Pero el hecho de que simplemente ya no hay tanta gravedad, también la exposición a diferentes radiaciones y es que no estás completamente protegido, ¿no? El hecho de estar cerca de una estrella, porque no es como que estemos como en Neptuno, ¿no? O sea, aquí sí llegan los rayos solares y hasta cierto punto pues la longitud de onda perteneciente al ultravioleta, rayos X, ¿no? Por ese sentido también se puede ver afectado, pero es muy difícil como determinar qué de todos estos factores en donde no estuvo controlado realmente le afectó, ¿no? Lo más probable es que haya sido la gravedad, pero pues no tengo hechos para remitirme a ellos, ¿no? Y quién sabe. O sea, la verdad es que, o sea, todos los efectos que podría tener y como también en qué sentido tenerlos sobre, en este caso específicamente el envejecimiento, no tengo la más remota idea, la verdad. Pero tú irías al espacio aún sabiendo imaginemos que te dicen, o sea, esto definitivamente te va a cortar la vida y no sabemos qué tanto, pero puedes ir y supongamos que tienes el entrenamiento, ¿no? Porque tampoco es así de fácil. ¿Tú Así no. irías, aunque supieras que te garantiza cortar tu vida? Sí. Yo Como que también. me darían ganas de ver el planeta, ¿no? Y mostrarles en fotos a los terraplanistas así como de, claramente es esférica, bueno, o sea, el esferoide, ¿no? Pero así como cállense, crean en la ciencia. Sí, sí, sí. Bueno, en la ciencia no se cree, ¿no? O sea, Sí, porque el creer es un acto de fe y la ujú, fe no tiene cabida en estas cuestiones. así Sin es. embargo, fíjate que creo que es de las cosas que más me gustaría hacer en mi vida, y no creo que nunca pase, el poder ir al espacio y contemplar esa inmensidad desde ahí, porque a mí la verdad es que a los Sherlock Holmes, a mí no me interesa, la verdad es que no me interesa la astronomía, no me interesa el qué está pasando allá afuera, ¿sabes? Como fuera de la Ujú, Tierra. Y digo, está claro, ¿no? Por algo soy me dediqué a estudiar la vida, no a estudiar las estrellas, ¿no? Simón. Y, y digo, cada quien, ¿no? Sus intereses. Pero, mm, o sea, mucha gente, como que más bien, obviamente estos astrofísicos, están como muy interesados con el qué hay más allá, ¿no? Y todo esto. Mientras que para mí es el, como dense cuenta de esta reliquia que es el planeta Tierra, por lo menos en lo, m- en lo más cercano que tenemos en el espacio, ¿no? En los sistemas que hay en el espacio.
Bueno, ya hablando de espacio visible es todavía mucho más, ¿no? Solamente en la misma galaxia en la que nos encontramos, el que tengamos las condiciones precisas para que podamos estar ahorita nosotros haciendo este podcast, me parece a mí como que muchísimo más bello, ¿no? Entonces a mí me interesa mucho más como entender, yo creo que hasta antes preferiría estudiar geología que astronomía, ¿sabes? En ese Ok. sentido de qué me atrae más, ¿no? Me llama más la atención y me parece más bello, ¿no? Pero pues es lo bueno que somos todos diferentes y tenemos muchísimas áreas en las que nos podemos, a la que le podemos dedicar nuestra vida y ejercer como esta inherencia biológica que es el intelecto, ¿no? Ujú. Y bueno, también es muy difícil, y lo llegamos a platicar en alguna ocasión, como es que hacemos una cosa que pertenece a tal área y hacemos esta otra cosa que pertenece a tal área y todo con el fin de un proyecto en específico, ¿no? Y a veces es como difícil decir o definir en qué área estás para esto. Y justamente hoy estaba hablando con mi madre, ¿no? Para un permiso de la visa, no tiene nada que ver, pero me decía como, bueno, o sea, ¿de qué estás ejerciendo, no? Como científico de datos. Va. ¿Qué estudiaste? No, pues química y nanotecnología, ¿no? Ok. ¿Y qué me pusieron en la visa? Informático matemático, ¿no? No tiene nada que ver, pero algo por ahí va relacionado, ¿no? Entonces, pues por ahí entro hacia el tema de la visa. Y bueno, volviendo un poco al capítulo 11. En la siguiente parte hablamos ya de estas células zombies, ¿no? Que no tienen nada que ver con los zombies que vemos en las películas, sino más bien con que a la célula se le acortó completamente el telómero, ¿no? Eso suena muy mal. ¿Se puede decir entonces que una célula zombie es de mecha corta? Esto también ya lo habíamos mencionado, me parece que en el primer capítulo, cuando hablábamos de esta comunidad de religiosos, que se había visto que Ujú, tenían una variante de un gen que producía una proteína que al parecer estaba relacionada con el envejecimiento y daño a tejidos durante la senescencia celular, ¿no? O sea, otra vez como retomando un poco la apoptosis, cuando una célula siente que la cosa va mal, se suicida, ¿no? Pero a veces o sea, a veces hay fallas, ¿no? Como en el proceso, en el mecanismo, y es cuando entran a este estado como zombie, que son células defectuosas que no están pudiendo cumplir sus funciones y que de hecho producen este cóctel de moléculas que daña las células que hay alrededor. A ver, estas moléculas que se producen, una de ellas era PAI-1, están también relacionadas con el darle la señalización a, a las células encargadas de deshacerse de esta célula que ya no está funcionando, ¿no? Entonces, ujú, actúan como señalizadores, pero al mismo tiempo también pueden afectar a las células que las rodean. Y incluso esto puede inducir que las células que estaban sanas originalmente entren también en este mismo estado de senescencia, ¿no? O sea, en ese sentido sí son muy similares a los zombies, ¿no? O sea, si te muerde el zombie también te vas a contagiar. Bueno, depende de la mitología de la que estemos hablando sobre zombies, pero en esencia esto, ¿no? El contagio. Entonces, una célula en estado de senescencia puede inducir que las células a su alrededor entren también en este estado. Y justamente, otra vez hablando de Hayflick, como acabas de mencionar, es que la senescencia ocurre como una consecuencia de haber alcanzado el límite de Hayflick, que es lo que dijimos que es que se quedan las células sin telómeros. Aunque no es como el único camino. El otro es justamente que durante este proceso de apoptosis no se lleve a cabo correctamente y también genera como senescencia, ¿no? claro. Bueno, de las cosas que mencionaba, es que me quedé pensando así como, bueno, es difícil como primero darle el target, ¿no? El libro menciona que o sea, que puedes utilizar algunas sustancias químicas, como diría un dicho que alguna vez dije y que claramente no dijo mi madre, si te faltan suplementos te los puedes meter en químicos, ¿no? Sí, sí, sí. Y según yo eso me lo dijo mi mamá, pero nunca me lo dijo. Este, ¿cuál es la palabra? Solo le doy excusa para intentar tragar comida chatarra. Y bueno, aquí más o menos es la idea ok, ¿se pueden atacar estas en esencia o estas son los zombies? Sí, algunos,
algunos componentes o químicos que se han descubierto, la fitecina, procianidina, C1 y la quercetina. Entre ellas, el que es la procianidina es un flavonoide, ¿no? Que se encuentra en las uvas. Citina se obtiene de cebollas y coles, ¿no? Cetina es la que se obtiene de fresas y otras cosas, pero para poder, fresas y manzanas, si mal no me acuerdo, pero para poder acceder a una gran cantidad que mate a estas células zombies, pues necesitas estar comiendo kilos, ¿no? De alimentos. Y pues así como que digas, ah, pues hoy me voy a echar 2 kilos de fresa. No, probablemente vas a rejuvenecer, pero no aseguro nada con la diabetes, ¿no? Sí. Y de ahí, pues está la otra parte de, ok, si hay intentos o fármacos que están intentando atacar esta senescencia y hay uno que se llama dasatinib, que al parecer es bastante útil. El único problema es que es un fármaco que se utiliza cuando las personas tienen leucemia, ¿no? Y no es correcto que les digamos métanse fármacos de leucemia. Ujú. Entonces, pues están analizando diferentes técnicas, tácticas, estrategias para atacar la senescencia, porque igual algo que mencionan es, no es, o sea, la senescencia celular no se da en una parte del cuerpo, sino se esparcen a través de todos los rincones del cuerpo, entonces no es fácil llegar a todos esos rincones y atacar específicamente a esas células. Así es. Que, bueno, también recordar que la senescencia celular no siempre es dañina, es también importante durante el desarrollo y también es importante durante la curación de heridas. Y que, bueno, o sea, el problema es que como tal esta zombificación de senescencia celular inhibe la apoptosis. Por eso es que, pues bueno, pero si ya están ahí zombies, ¿por qué no se marcan para morir? Pues es que justamente se inhibe la respuesta de la apoptosis. Como vimos, pues hay algunos compuestos que se sabe que actúan como fenolíticos, pero también estos en concentraciones altas pueden ser tóxicas. Entonces también hay que tener cuidado con esto de decir, bueno, ya sé que los fenolíticos me van a ayudar a evitar este problema, ¿no? Voy a ingerir tantos y lo que sea. Bueno, ya saben, ¿no? Siempre tienen que tener cuidado con esto y no, no se No automediquen. automedicarse. Sí, Sí, o sea, no. ni siquiera se automediquen suplementos alimenticios. Es como, por ejemplo, esto que está muy de moda, ¿no? Toda la gente que toma su proteína en polvo para ir al gimnasio. O sea, no es necesario. Puedes conseguir todo lo que necesitas de proteína y carbohidratos mediante la misma alimentación. Lo que se entiende es que, bueno, no me da tiempo de a lo mejor de prepararme todo esto y comerme todo esto, pues es como ingerir lo mismo a partir de solamente un batido, ¿no? Como por ejemplo con los suplementos vitamínicos. Pues dices, bueno, en vez de estar comiendo frutas y verduras y estar consiguiendo una amplia variedad de ellas, pues me meto el suplemento, ¿no? Pero no es solamente por las vitaminas, por la razón por la que es importante comer frutas y verduras. Entonces, también recuerden, o sea, es importante tener una dieta balanceada con todos los tipos de alimentos que existen, pero, y obviamente tienen que tener cuidado siempre con esto, hasta con la proteína que estén consumiendo. Hablando a veces también de concentración de sales y están metiendo sales de más, pero bueno, o sea, no, no, no se auto receten nada, a menos de Yo que sean solo quiero, médicos, ¿no? yo solo quiero aclarar. Si no lo tienen, métanse químicos. Recuerden, mi mamá me lo dijo. Y No, ya, fuera de broma, ya, o sea, no lo hagan. Sí puede traer un daño. Sobre todo, algo que sí puede traer un daño es en el hígado o en los riñones, ¿no? Y nadie quiere tener un daño ahí, créanme. sí, sí, sí. Bueno, con el siguiente capítulo, que es el capítulo 12, o sea, creo que sí pudimos abarcar bastante bien y relativamente rápido los primeros tres. Aquí me gustaría que nos fuéramos un poquito más lento. Está un poco más largo, un poco más complejo. Entonces, este es como que lo quiero disfrutar como que más, ¿sabes? Tengo Tiene su más, sazón. sí, 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 tengo más ganas de echármelo así a gusto mientras me estoy tomando mi café y me fumo un cigarrito. ¡Woo! Muy bien, Métanse entonces, químicos. métanse mutágenos, no, no es cierto. ¡Woo! Entonces, de No, hecho,
el capítulo empieza con algo que tú nos has recalcado mucho y justamente hablaste de esto el capítulo pasado, que es el problema y lo tardado que son los ensayos clínicos. Tal vez podrías empezar contándonos, recordándonos un poco de esto, Tole. Sí, pues de hecho, básicamente recordando es la aplicación o el desarrollo de nuevos fármacos, pues pasa por esta parte de ir de pequeño a grande, ¿no? O sea, pues quieres atacar un hongo, pues pruebas directamente contra el hongo, a ver qué funcionó. Ya que tienes algo que funciona, después vas sobre algunos pequeños, animalitos, ¿no? O bueno, dependiendo. Pueden ser animales, pueden ser otro tipo de cosas, o pueden ser tejidos celulares, pero nunca llegando a los humanos. Y eventualmente, en algún punto de toda esa investigación, llegaremos hacia los humanos, ¿no? Que pues dependiendo pues pues algunas investigaciones van a ser más tardadas que otras. Y el capítulo muestra o habla acerca de algo llamado biomarcadores. Es ese, índice o esa propiedad del cuerpo que te permite medir o, pues sí, hacer mediciones correctas acerca del testeo de estos fármacos o de estas sustancias sin necesidad de esperar acciones. En este caso, pues, los... bia- Me trae bien gacho. Pensé de más. Ujú. Los biomarcadores pueden ser distintos. Un ejemplo que te mencionan es simplemente la fiebre, ¿no? O sea, un indicio de que tienes fiebre es la temperatura. Entonces, aquí el biomarcador de nosotros sería la temperatura, ¿no? Ajá. Si te doy un Pero fármaco y si te está bajando la temperatura, pues puedo asociar a que el fármaco funcionó. así es. Pero en el caso de la parte del envejecimiento, está relacionado otro tipo de biomarcadores que se han intentado hallar. En primera instancia, podríamos pensar que los telómeros pueden ser un buen biomarcador, pero como mencionaste, primero entre especies, los telómeros pues son distintos, ¿no? Entonces no puedes hacer o Digamos que aseverar. su biología es distinta, ¿no? No como tal Ujú. el telómero, creo que es de hecho la misma secuencia, aunque la verdad no estoy seguro. Desconozco, no es mi área, pero te lo dejo a ti. Entonces, o sea, no se puede asociar al telómero porque pues no está como tal homogenizado, o sea, el telómero no es igual en todas las células, por así decirlo. O sea, puede variar entre una célula y otra dentro del mismo cuerpo, ¿no? Entonces, a partir de eso se ha buscado encontrar un reloj biológico que realmente sea fiable a la hora de hacer distintos ensayos clínicos, ¿no? En 2013, este fue un científico estadounidense, el Steve Horvath, si mal no recuerdo, Sí, sí, sí. el que logró que le den, otra vez vamos con lo mismo. Piensas más rápido de lo que puedes hablar. Sí, sí, sí. Al que le denominó reloj epigenético. Si nos puedes explicar, Sí, a ver, ¿cómo se los explico? bolitos y bolitas. Ok, ahí va. O sea, la epigenética es esta rama de estudio acerca de ciertos marcadores químicos que se hacen en el genoma. Entonces, ahora vamos a regresarnos un poquito. Entonces, todas y cada una de las células que tenemos contienen todo nuestro DNA completo, a excepción de los glóbulos rojos, esos no tienen DNA. Sin embargo, tenemos diferentes tipos de células, ¿no? Entonces aquí viene, y vamos a hablar de eso también más adelante, que es la diferenciación celular. Pero bueno, todavía no me voy a meter en eso. Entonces tenemos diferentes tipos de células. Todas estas células, prácticamente todas, contienen todo el genoma de que nos hace ser quienes somos, Ujú, biológicamente. Sin embargo, no todas las células requieren de todos esos genes ni los mantienen activos a un mismo rate, ¿no? Una misma tasa. ¿Por qué? Porque tienen diferentes funciones, hay diferentes genes asociados a diferentes funciones. Cada una de las células que tenemos tienen una regulación específica de qué están traduciendo del genoma que tienen ahí entero, ¿no? Y también, o sea, y por eso hay un ordenamiento diferente de los cromosomas que permiten justamente mantener a ciertas áreas como disponibles para que sucedan estos procesos de transcripción y traducción. Pero bueno, lo que ocurre es que eh, los, los genes y en general, bueno, en general el genoma, nuestro cuerpo a veces marca algunas zonas con generalmente metilos.
que esto ayuda a regular como tal la activación y el apagado de los genes. Es decir, la epigenética es un cambio un sistema de control de cambios químicos reversibles en el ADN. Algo que mencionamos alguna vez en capítulos Rodríguez, que les contaba que un tema bien interesante es que si estos cambios ocurren en las células somáticas, digo en las células somáticas, en las células germinales, estos cambios a veces pueden llegar a ser heredados. En algún momento voy a sacar un capítulo sobre eso, entonces no nos vayamos para allá. Entonces, de hecho me gusta mucho cómo hace el ejemplo el libro, ¿no? Que estas señales químicas, estos grupos químicos asociados al genoma, prácticamente son como etiquetas que nos dicen activar, activar pronto, apagar, apagar por el momento, apagar para siempre. De esta manera, los diferentes tipos de células que tenemos pueden utilizar la misma receta genética, es decir, el genoma que contienen, para hacer diferentes cosas, ¿no? Fabricar diferentes hacer neuronas, células del sistema inmune, etcétera. Y esto es especialmente importante justamente durante el desarrollo, que es en el momento en el que se está formando todas las células de nuestro cuerpo, específicamente para el momento en que viene la diferenciación, ¿no? Durante el desarrollo hay generalmente una alternancia entre ahorita solamente necesito más células, entonces es como el duplicar, 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 y luego llegar al punto en el que, ok, ahora necesito que estas células se especifiquen en algo como un hueso, como un tejido, como lo que sea, ¿no? Es como la especialización de cualquier profesionista, ¿no? Al menos en los últimos 100 años de, bueno, pues tenemos kinder, primaria, secundaria, preparatoria, universidad. Después de la universidad, pues, o sea, cada vez te vas especializando más. Viene la maestría, viene el doctorado y es la subespecialización de la especialización, ¿no? Entonces, en este caso, las células hacen más o menos lo mismo. O sea, están como muy abiertas al principio y llegan a un punto en donde se terminan especializando en un músculo en específico, ¿no? Músculo, esqueleto, no sé exactamente, pero algo por ahí. Y bueno, o sea, originalmente se creía que estos cambios epigenéticos solamente ocurrían durante la etapa del desarrollo, pero no, o sea, esto sigue ocurriendo a lo largo de toda la vida. Justamente lo que les mencionaba, ¿no? De incluso si llegas a sufrir alguno de estos cambios en tus células germinales, se pueden llegar hasta volver hereditarios. Entonces, a partir de esto fue que se generó como este reloj epigenético, lo cual les permitía determinar la edad biológica de una célula. Justamente uno de los marcadores es la metilación, que esto tiende a como apagar los genes. La manera de medir aquí la edad biológica es midiendo la cantidad de metilación en puntos específicos del genoma, ¿no? En este caso, pues los que podrían estar relacionados con aspectos del envejecimiento. Y bueno, sí, se sabe que las personas con una edad epigenética Ujú. superior a su edad real tienen un mayor riesgo de morir y también tienen mayor riesgo de padecer enfermedades relacionadas con el envejecimiento, como las cardiovasculares, cáncer, Alzheimer, ¿no? Lo que hemos estado hablando durante los últimos episodios. Entonces, Claro, también, bueno, es importante mencionar aquí que también mencionan, ¿no? Que las personas más longevas, o sea, no sé, si tienen 106 años, ¿no? Hace el ejemplo, muy probablemente, pues tenga una edad epigenética mucho menor, ¿no? Por lo cual es que puede llegar hasta esa edad. sí, o sea, la edad epigenética de todas las células del cuerpo es la misma en general. O sea, entonces es una muy buena manera de poder determinar la edad biológica de una persona, porque aparte puedes tomar como de las diferentes muestras de diferentes células, ¿no? Sin embargo, a veces hay excepciones y que estas son como que las más interesantes que te pueden contar un poco más sobre el envejecimiento. Y hay algún dato bien curioso, que es que justamente el tejido de las mamas de las mujeres suele ser biológicamente más viejo que el resto de las demás células. Y bueno, o sea, es curioso, ¿no? Porque pues el cáncer de mama es el cáncer más común en las mujeres. Ujú, Y bueno, todos sabemos que es un gran problema, ¿no? Son muchísimas muertes al año en el mundo debido a este padecimiento. Entonces, bueno, se ha demostrado que cuanto más alta sea la edad epigenética del tejido mamario, comparado con la edad real de una mujer, también es mayor el riesgo de padecer cáncer de mama. Y bueno, por otro lado, el tejido que envejece más despacio es el cerebelo. Generalmente tiene la edad epigenética más baja en comparación con sus demás tejidos o las células que podemos encontrar en otros tejidos. Y curiosamente, justamente el cerebelo es el que sufre menos enfermedades relacionadas con envejecimiento que el resto del cerebro. ujú. Eh, Y cabe aclarar que aún no se sabe por qué en ninguno de los dos casos, ¿no? O sea, a qué se mm, deba como esta edad epigenética del cerebelo y de las mamas, ¿no? Otro dato muy interesante sobre las hembras
es que sabemos que las hembras suelen vivir más que los machos en mamíferos y que, y además como media tienen una edad epigenética más baja. Y bueno, y esto se nota mucho en antes y después de la menopausia. Antes de la menopausia, las mujeres están como aparentemente protegidas contra las enfermedades relacionadas con el envejecimiento. Pero una vez después que ocurre la menopausia, el riesgo de la hembra se aproxima como que bastante a la media del macho. Entonces, curioso que las mujeres con una menopausia tardía tienden a vivir más que la media. También pasa que a las mujeres que se les extirpan los ovarios y que por tanto entran en la menopausia a una edad más temprana, tienen una edad biológica más alta de lo o sea, de su edad real, ¿no? Ujú. Mientras que al revés, las mujeres que retrasan la menopausia con terapia hormonal tienen una edad biológica inferior a la que les corresponde. Sin embargo, también, o sea, pero, ajá, sí, esto no es así como bueno o malo, ¿no? También recordar que la terapia hormonal que incrementa el riesgo de cáncer de mama, ¿no? Entonces es como un aspecto muy parecido con el de los telómeros, ahorita hablando sobre esta cuestión de menopausia y estos marcadores epigenéticos que generalmente como que los puedes asociar con envejecimiento, ¿no? Sí, entonces también mujeres no empiecen a decir, bueno, voy a tomar una terapia hormonal solamente para esperar que viva más, ¿no? Porque eso también puede influir en aumentar están más propensas a tener cáncer de mama, ¿no? Sí, pues de hecho, en general, las terapias hormonales para las mujeres tienen muchos efectos secundarios, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, es que no sé de qué tipo de terapia hormonal se esté hablando. O Ujú. sea, porque digo, están a lo mejor ¿cómo se llaman? Así como el condón, anticonceptivos. Ah, ya. Ujú. eh, pero también hay, no sé, o sea, no sé qué otro tipo de desbalances haya, o sea, que sí hay varios hormonales que también están relacionados con eso, ¿no? Entonces, no sé de qué tipo de hormonal estén hablando en específico, ¿no? O sea, no creo Claro. que sea nada más como pues, la cuestión de los anticonceptivos, sino el tratamiento de enfermedades relacionadas con las hormonas. Ujú. Ahora sí que desconozco. Igual, si saben, pues infórmenos, ¿no? Igual que siempre, comentarios. Y de preferencia una mujer. Sí. Y bueno, de ahí se viene otra parte que es los factores de Yamanaka, ¿no? Que quién es Yamanaka, si no lo conocen, deberían de conocerlo. Yo no lo conocí hasta hace unas horas, pero como que los voy a sermonear porque ya lo conocí. Este, básicamente fue el Premio Nobel de Medicina en 2012. ¿Y qué es lo que ustedes dirían, pero por qué? Él fue quien descubrió la conversión, bueno, ¿cómo decirlo? Sí, sí, sí. ¿Cómo hacer que, O sea, ajá, prácticamente es como, podríamos decirlo, como la conversión de células diferenciadas en su estado de célula pluripotencial. Que las células pluripotenciales son estas células que tienen como la capacidad de convertirse prácticamente en bueno, en cualquier tipo de célula, y que esto ocurre durante la fase temprana del desarrollo, ¿no? Ahorita retomando justamente esto que hablábamos de la diferenciación celular. al español criollo, básicamente es tu célula especializada se vuelve la célula madre, ¿no? Lo que se conoce en inglés como la stem cell o stem cell, no estoy muy seguro. Pero bueno, el chiste es que él logró encontrar ciertos factores que se pueden replicar a lo largo de las diferentes células para volverlas a convertir y aparentemente, según los estudios que se han realizado, estas células vuelven a un reloj cero al momento en que pues se reconvierten, ¿no? En las células, como dijimos, pluripotenciales. Ah, yo creí que ibas a decir. No, no, no. No sé si quieres continuar o continúo yo. Ah, bueno, pues básicamente aquí se induce en esta parte del capítulo a decir, bueno, ¿y qué pasa si entonces volvemos todas estas células al punto cero, ¿no? Y ahí es donde se generan muchos problemas porque entonces todo tu sistema crasharía, ¿no? De ahí es de donde sale este tipo de tumor en específico, que no me acuerdo cómo se llama. Ah, sí, el Sí, al que le salen pelos y dientes, aunque suene muy mal. teratoma. El teratoma, ajá. No, hace rato quise buscar una imagen en Google, para ver, y luego dije, no, prefiero vivir en paz. Ay, yo sí las he visto, se ven horribles. No, prefiero vivir en paz. Y bueno, el chiste es que el de células madre dentro de estos sistemas podría generar bastantes teratomas pues dentro de nuestro sistema.
y terminaría por por no alcanzar la juventud, ¿no? Sino por simplemente acelerar nuestra muerte. Sí, justamente este proceso de regresar al estado como pluripotencial, al parecer es el mecanismo que utiliza, o por lo menos es similar al mecanismo que utiliza la medusa inmortal, que es de la que trata este libro, que habíamos Ujú, mencionado, ¿no? Que podía regresar a su estado de pólipo, pólipo era la palabra, creo, creo que sí. Ujú, pero bueno, este estado como más joven de la medusa. Y esto me responde en parte mi duda que yo tenía desde el primer episodio, que yo mencionaba de que el libro decía, no hay indicadores fisiológicos de que ha rejuvenecido. Pero dije, pero debe de haber indicadores genéticos, ¿no? Y aquí nos ujú, dice que el reloj está en cero, o sea que en realidad, o sea, no sé si esto pasa igual con las medusas, pero está curioso, ¿no? O sea, como que hasta pasa inadvertido a un nivel, yo esperaba justamente encontrar ese tipo de indicadores epigenéticos de que había vivido más. Y aquí nos están diciendo que el reloj epigenético se restablece, ¿no? Entonces ujú. está curioso, me imagino que nos seguirán hablando de esto más adelante en el libro, pero ahí vamos avanzando, ¿no? Con estas dudas. Y también, o sea, esto del teratoma, lo que pasa es que prácticamente, o sea, tienes esta célula pluripotente que se puede convertir en cualquier tipo de célula, ¿no? Y además dividirse y así. Entonces, el teratoma prácticamente es como que una célula pluripotente que no sabe como que qué hacer, para dónde irse, y es como si tratara de formar un organismo nuevo desde cero. Y por eso es que ves de repente, y no, o sea, no se sabe por qué específicamente se forman pelos y dientes, pero es como si tratara de crear un otro ser vivo desde cero, por decirlo así. Pues no, bueno, obviamente afectan a la salud, son como tumores, prácticamente. Oh, su raro, sí. Y quise arruinar mi mordisqueada de taco, Ajá. de frijoles con chorizo, viendo una imagen del teratoma y qué rollo, o sea, esto sí parece como algo que aparecería en Silent Hill, ¿sabes? Sí, sí, sí. Hay una comedia así bien bizarra gringa, nomás que no me acuerdo cómo se llama, en la que salen así unos personajes que parecen teratomas. Pero bueno, entonces, o sea, lo que estamos viendo es que como que no es tan factible el tratar de eh, utilizar estos factores de Yamanaka para que podamos como que formar justamente células nuevas que puedan como cumplir con lo que ya no pueden nuestras células viejas, ¿no? Ujú, Pero lo que sí se puede es que, o lo que se está intentando, es que a partir de esto podríamos tomar células de nosotros mismos, regresarlas a su estado pluripotencial y después tratar de inducir que se conviertan en algo en específico, por ejemplo, un riñón. Entonces, si se lograra esto, ya no necesitaríamos donadores, porque nosotros mismos, a través de nuestras propias células, generaríamos un nuevo órgano que contiene nuestro material genético y entonces ayudaría a evitar este problema del rechazo, ¿no? Que hasta eso también se menciona, ¿no? O sea, actualmente la verdad es que las operaciones de trasplante de órganos se consideran hasta de las operaciones sencillas, ¿no? Hablando de quirúrgicamente. ujú, Y se tiene como que bastante claro el tipo de tratamiento que se tiene que llevar con lo que habíamos mencionado también anteriormente sobre el sistema inmune, ¿no? Tienes que atenuar el sistema inmune para evitar el rechazo. Y bueno, o sea, es como si pudiéramos, imagínense eso, ¿no? O sea, el ser tu propio donador. O sea, sería completamente revolucionario en la historia de la medicina, ¿no? Y de la humanidad. estaría padre. Mm. De hecho, se me ocurrieron un par de ideas ahorita que estábamos hablando de esto. Al rato las comentamos. Como ideas de ciencia. Como diría el Chimps, de ciencia. Pero sí, pues justamente se habla como esta idea de poder generar los propios órganos, ¿no? Y también de que al menos esta exploración de las células madres ha llevado a desarrollar células beta, ¿no? Para pues la generación de un hígado artificial para curar la diabetes 1, que ya, bueno, al menos en el libro menciona como que ya se logró, ¿no? ¿Cuánto ha de costar? No tengo ni la más mínima idea, pero no creo que sea barato, ¿no? O sea, no creo que sea un tarjetazo de, sí, lo pago mañana, pai, Sí, pero más bien son células del páncreas, ¿no? No de, ¿qué? No me acuerdo qué órgano mencionaste. ¿No era hígado? A ver, si me das un momento. No, 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 por aquí tiene que estar. A quienes no sepan, lo que básicamente hacemos es que yo tengo un libro físico y Emilio tiene un libro digital, y cuando tenemos estas dudas nos ponemos a buscar.
pero pues el control F es mucho más sencillo que estar volteando páginas, ¿no? Sí, o sea, las células beta son células pancreáticas que producen la insulina. Entonces, en la diabetes tipo 1, lo que pasa es que la gente no puede producir la insulina, ¿no? Y entonces se tienen que estar inyectando. No puede producir insulina. Ajá, y la gente se está inyectando, ¿no? La insulina. Que no sé si sepan, Ujú. pero la insulina la producimos con bacterias. Antes se ¿En serio? producía, sí, antes se producía a partir de, creo que eran así, cerdo, pero ya hace mucho tiempo que se produce con bacterias. Bacterias transgénicas. Entonces les metió el gen para producir la insulina. Entonces tienes tu caldo de bacterias produciendo caldos de insulina. Órale, eso está muy cool. Sí, sí, sí. Para esa gente que no le gustan los transgénicos, bueno, la gente con diabetes no estaría muy de acuerdo con ustedes. Y si aún así son antitransgénicos y tienen diabetes, vaya, qué Mm. divertido es esto. Sí, entonces, o sea, esta persona con estas células beta artificiales, pues justamente ya dejó, o sea, esa persona pudo evitar tener, se curó de la diabetes, ¿no? O sea, para la diabetes no hay cura, solamente tratamiento. Pero esta Ajá. persona ya se curó de la diabetes porque ya puede producir la insulina, ¿no? Pero, o sea, esto no es tan fácil, ¿no? Y obviamente no es barato. No, se tienen que hacer Y, muchas cosas. y además algo bien importante, y aquí entra también una parte también interesante sobre la ética, ¿no? Porque las células, estas células beta que se hicieron en Harvard, no son células que provienen del mismo paciente, lo que estábamos hablando, ¿no? De tomo una célula de un paciente, la transformo a una célula pluripotencial, induzco que se convierta en una célula beta, y me produzca insulina y entonces me las inyecto, ¿no? No, o sea, estas células beta provienen de eh, restos de embriones que, que fueron formados por inseminación artificial. Ok, entonces, como las células no provienen de la misma persona, pues pueden causar rechazo, ¿no? Lo que estábamos mencionando acerca del sistema inmune y de los trasplantes. Y pues es este dilema ético, ¿no? De que las células que se utilizan, pues son restos de embriones que no se formaron. O sea, justamente fecundaciones in vitro que no se concibieron. Que tengo entendido que pasaba, o sea, que sí es complicado, según yo, la fecundación in vitro, ¿no? Supongo que sí. Si no, cualquier persona lo podría hacer, ¿no? Y no lo hacemos. No lo hace cualquier persona. Bueno, pero ahí también entra la cuestión del dinero, ¿no? Sí, pero igual, pues esta fecundación in vitro, pues ves que luego hacen muchas, o sea, prueban muchas veces o meten una cantidad de N de óvulos porque pues por probabilidad no es tan fácil, ¿no? Sí. Ujú. Sí, sí, sí es complicado. O sea, ahora sí que a la hora de experimentar es complicado. Sí, y bueno, también, o sea, como tal, nosotros seguimos produciendo células madre como adultos que ya no se les denomina pluripotentes, sino solamente multipotentes, pero que justamente ayudan en esta regeneración de las células de nuestros diferentes sistemas, ¿no? Es decir, sabemos que, o sea, por ejemplo, la capa externa de los intestinos se reemplaza aproximadamente cada 4 días, la piel dura más o menos entre 10 y 30 días, y los glóbulos rojos viven solamente unos 120 días. Pero bueno, estos son los que como que más, ¿no? Porque, por ejemplo, solamente el 10% de las células óseas cambia cada año. Y las neuronas prácticamente tienes las mismas desde que naciste. Bueno, más bien menos, ¿no? Como dice, no sé, ese TikTok, ¿no? Un señor que está diciendo, dróguense muchachos, dróguense. Ahorita están en la época, todavía tienen muchas neuronas. Ahorita es cuando se pueden drogar, ya después no. No lo sé, dude. Entonces, pues estas células madres multipotenciales son las que nos ayudan, ¿no? O sea, es nuestra capacidad para regenerar tejidos. Y otra vez retomando, ¿no? Pues la autofagia y el reciclaje, la reparación, también están involucradas en la recuperación de daños a nivel celular, pero en cuanto a tejidos, son estas células madre las que nos van a ayudar a regenerar los tejidos. Sí, pues de hecho, bueno, al menos las terapias de células madres mesenquimales, ¿no? Que se han aplicado directamente que son ratones con osteoporosis, al parecer lograron revertir la osteoporosis, generar una mejor salud en los huesos y aparte vivir más tiempo, ¿no? No sé realmente qué tan difícil sea como esta parte o sea, sé que es caro, ¿no? La parte de manejar células madres, aislarlas, etcétera, pero pues vamos a ver, todavía queda un buen futuro por delante
pues esperemos a ver qué es lo que la ciencia trae para la mejora de todos estos sistemas y procesos, ¿no? Y como hemos estado viendo a lo largo del programa, hay muchos diferentes tipos de enfoques, ¿no? Desde pensando en señalización de las señalizaciones del crecimiento, como vimos durante el episodio pasado, ahora hablando de terapias génicas con células madre o la conversión de células diferenciadas en células pluripotenciales. La verdad es que está muy, muy interesante y esto sigue avanzando y, o sea, todavía no sabemos bien cómo para dónde va todo esto, pero sí hemos observado un progreso en todo este tipo de aproximaciones contra el envejecimiento. Ujú. Y bueno, pues ya esos fueron los 4 capítulos, Sí. nomás como 40 páginas. Siento que nos estamos volviendo bastante buenos para sintetizar la información, ¿no? Sí, ya cada vez empezamos a entender cómo trabaja el uno con el otro. Ya estamos agarrando el ritmo otra vez. Pero está cool. Yo siento que esto se está volviendo una buena forma de divulgar algo de ciencia un poco general, ¿no? Porque, pues bueno, al menos este libro es un tanto generalista en cuanto al envejecimiento. A mí me gustaría, pues, eventualmente que abordáramos, por ejemplo, a Isaac Asimov, ¿no? Con algo medio así, medio roto. Sí, Sí, o sea, ese tipo de cosas, pues sí, ya están como más fumadas, pero pues la idea es generar ideas, ¿no? Y traer a la conciencia al mundo de que pues existen también estas ideas y que se pueden aplicar directamente en la ciencia, ya sea aplicado o ciencia básica. sí. O sea, yo que he reescuchado varias veces los episodios, Ujú. este, El la mejor verdad, fanático del podcast, sí, yo. el fan número uno, la groupie. Sí considero que de la manera en que hemos ido abordando los temas como por encima, sí te da o sea, sí, cuando acabemos el libro, sí va a estar muy bien ¿sabes qué? Quiero saber sobre esto o quiero leer el libro, no tengo tanto tiempo, me voy a escuchar el programa de que en el camino al trabajo, mientras estoy limpiando la casa, y sí te da una idea como bastante por encima de todo lo que nos explica el libro, y entonces hasta sería un buen como preleer el libro, ¿no? O sea, primero lo leo, en especial si no tengo como formación en esto, porque a lo mejor en el momento en el que hablamos, por ejemplo, la vez pasada de estas señalizaciones, y entonces IGF-1 activa mTOR, pero mTOR al ser activado bloquea la autofagia, y o sea, como el ir desglosando ese tipo de cosas, a lo mejor es difícil si no tienes como una formación, por lo menos, o sea, que hayas llevado al menos el primer año de la carrera en una carrera relacionada con estos temas a lo mejor está un poco complicado, ¿no? Entonces sí puedes como que aventarte el podcast, tener una idea general del libro y entonces ahora sí lo leo, ¿no? Porque también es importante como acuérdense que a veces hay cosas que se nos van o datos que igual y nos equivocamos y es importante como el que puedan remitirse siempre al libro, ¿no? Que Ujú, pues como siempre ahí está siempre he dejado un link ahí en la descripción por si lo quieren comprar o lo pueden buscar en otros lados. Yo les dejé ahí uno de Amazon, ¿no? Que es como lo más fácil. sí, y pues bueno, creo que ya es todo por el episodio. ¿Algún comentario que quieras agregar? Aparte de métanse drogas y químicos. No, Están no lo hagan, jóvenes. después me banean. Sí, sí, sí. Después aquí nos van a bajar el video por Ey, fomentar a cosas que no se deben fomentar. Muy bien, pues nada, igual, pues ya nos despedimos. Recuerden ahí corregirnos si nos equivocamos. Hay que combatir la desinformación. ¡woo! Pues yo fui Luis Barrier Yo, Emilio Rodríguez. y hasta la próxima. Gracias.